Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos felices, ¿verdad? De volver a los salmos, ¿verdad? Y bueno, ahora hemos estado tratando algunos salmos que nos han solicitado, que son los salmos más populares, más lindos, más aplicables, ¿verdad? Y hoy estaremos estudiando el Salmo 24, un salmo muy lindo, muy precioso, ¿verdad? Y sé que en toda la palabra de Dios nos edifica, nos bendice. Y bueno, Servando, ¿cómo estás? Muy bien y muy buenas tardes a todos los que nos están en esta noche, nos están escuchando. El Salmo 24 tiene una importancia muy relevante. ¿Por qué? Porque es un salmo que David escribió para en el momento en que iba a introducir el arca. Ahora sí, ya después de que había pasado todos los accidentes e incidentes y todo lo que había sucedido, ya había solventado, ya había aprendido, ya había tomado decisiones, ya se había enseñado con los levitas cuál era el método para meter el arca. Ya la llevaban los coatitas de la tribu de Leví, y formó un coro de que un coro iba llevando el arca y otro coro de levitas estaba en la entrada de Jerusalén, en las murallas. Entonces se pusieron en la entrada de las murallas arriba, y otro se puso llevando el arca y otro se puso a los lados. O sea, eran coros que cantaban, uno decía una cosa y les otro respondía. Entonces es un salmo responseral se llama. O sea, donde se clama, una parte pregunta algo y el otro le contesta. Entonces cuando van llevando el arca, nomás para darle un ejemplo, ahorita nos vamos a los detalles, pero nada más para darle un enfoque histórico de lo que se trataba. Iban los levitas ya, y cuando estaban a punto de llegar, ya que estaban en la entrada, los levitas que iban cargando el arca, los coatitas, gritaban, cantando el salmo, decían: alzado puertas vuestras cabezas. Están hablando a las puertas, a los que estaban cuidando las puertas de Jerusalén, que iba a entrar el arca de Jehová. Dice: alzado puerta vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. Entonces le gritaban los levitas que estaban en la puerta arriba, y le decían: ¿y quién es este Rey de la Gloria? Entonces los que estaban a los lados contestaban, o sea, era multifónico. Iban respondiendo. ¿Quieres que lo lea esa porción? Dice Jehová, sí, léelo. Así, miren qué lindo eso que estás hablando. Dice: alzado puertas vuestras cabezas, ahí en Salmo 24:7, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. O sea, ellos eran los que llevaban el arca. Léelo otra vez. Imagínate que tú llevas el arca, que eres una levita coatita. Soy de coatita. Y sí. Que tú eres la encargada de decir eso. Entonces, cuando ya estás vislumbrando la puerta y estás vislumbrando a los que están encargados de abrir la puerta, que son los levitas de ella, entonces tú haces esa pregunta. Gritas cantando a toda voz, con toda la fuerza del salmo. Pues mire, dice así: alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. Entonces te contestan los levitas que están en la puerta, en la parte de arriba, te contestan con fuerte voz varonil y te dicen: ¿y quién es? Y te gritan: ¿y quién es? Este Rey de Gloria. Entonces tú le contestas. Aquí dice más. Sí. Jehová. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. Y así ahora tú dilo otro, papi, el 10. El 10, perdón. Sí. Dice: ¿y quién es este Rey de Gloria? Y ya le contestas tú. Y respondo yo: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Ay, qué lindo. Oye, deberíamos de hacer eso en la iglesia. En la iglesia, imagínate. O sea, que fuéramos entrando ahí, pues alguien representando a Jesús, claro, en la entrada, y que cantáramos todo este Salmo 24. Son proclamaciones poderosas, ¿no? Él lo compuso especialmente para traer el arca del pacto. Esta es la parte, Servando, que me conmueve de David. De David, sí. Que cómo amaba a Dios, cómo amaba su presencia,
cómo apreciaba todo lo santo, cómo lo valoraba, cómo lo honraba, ¿verdad? Claro, este es un salmo de 10 versículos y está hecho y está en el sentido de lo que había pasado anteriormente. Claro. Que habían llevado el arca a lo atravesado, ¿no? Al estilo norteño, como podríamos decir. Al estilo muy norteño, hace que Sí. está cayendo el arca y llegó Usa y lo agarra y Exactamente, o sea, a como Dios no a como Dios les dio a entender, sino como a ellos se les ocurrió. como se les ocurrió Dios. Y Dios, Porque era el estilo en que lo mandaban, lo traían el arca a los filisteos, que lo traían para un lado y para el otro, pero no era era deshonroso. qué tremendo, porque los filisteos habían enviado el arca en un carro de bueyes, ¿verdad? Jalado por bueyes. Y bueno, después así fue como lo mandaron los filisteos después de haberse llenado de tumores. Dijeron, no, esto no debe estar aquí, y lo mandan. Pero luego viene lo que viene Usa, lo toca y cae muerto, ¿verdad? Después de haber tocado el arca. ¿Cómo Dios una y otra vez viene a decirnos a los seres humanos, permíteme, yo sigo siendo Dios y lo mío no se trata ligeramente? ¿No es cierto? Así es. Qué tremendo, ¿no? Exactamente. Entonces, ya le dicen cómo debe de ir llevado, que debe ser cargado de la tribu de Leví, una familia específica, la familia de Coat. Y ya que llevaban la familia de Coat, se tenía que ir cierto número de distancia y de pasos y se hacía un sacrificio. Se caminaba cierta cantidad de pasos y se hacía otro sacrificio para ir honrando la presencia de Dios durante el camino. Pero David tuvo un plus más. Esto fue inspirado por el Espíritu Santo, esto fue un plus de su corazón y hizo este salmo, donde se contestaban, donde los levitas que iban llevando el arca, en cuanto llegaron a Jerusalén, hacen este salmo y hacen esta entrada preciosa en la que exclaman, dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. Entonces le contestan los que están en la puerta, y se oía, todo el pueblo estaba oyendo, y le dice: ¿y quién es este Rey de la Gloria? Entonces le contestan los que van cargando el arca, dice: Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Y vuelven a decir: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. Y le vuelven a contestar los que están allá, le dice: ¿y quién es este Rey de la Gloria? Y le contestan ya todos cantan, todos gritan: Jehová de los ejércitos, Jehová Chabaot, que era la máxima expresión de Jehová. Él es el Rey de la Gloria. Estaba dándole la honra, la gloria al Señor. Qué hermoso, qué corazón, qué bello, sí. Qué manera, en polifonía, en cambio de voces. Yo creo que unos hacían un tono, otros hacían otro, se oía en tercera dimensión, porque le contestaban de lejos, estaban de cerca, y todo el pueblo oía. Y se gritaban con potente voz esta entrada. Hermosísimo. ¿Para qué? Para que la entrada del arca del pacto a la ciudad de Jerusalén, y donde ya iba a estar colocada para siempre, fuera una manera honrosa y digna de la presencia de Dios. Qué hermoso. Pues es un gran ejemplo la honra en que David, ¿verdad?, le da al Señor por algo. El Señor le dijo: David, es conforme a mi corazón, ¿verdad? Pues bueno, vamos iniciando los primeros versículos del Salmo 24, que es el Salmo del Rey de Gloria, ¿verdad? Y bueno, recordemos, usted anótele ahí en la Biblia, Salmo 24, que este salmo es escrito cuando va llevando el arca a la casa de Obed-edom, ¿verdad? De Obed-edom a Jerusalén. A Jerusalén. Y bueno, mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 24, del 1 al 2. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Lo primero que estamos viendo aquí está diciendo: todo es de Dios. Todo dice: de Jehová es la tierra y su plenitud,
todo el mundo y los que en él habitan. Aquí me impresiona porque está diciendo claramente, todo está bajo el control del Dios vivo, nada se ha salido de la mano del Señor. Y esto es importante porque cuando vemos, Servando, que los seres humanos tienen libre albedrío, porque a veces decimos, bueno, si Dios tiene el control, entonces de Él viene la violencia, de Él vienen los asesinatos, de Él viene lo malo. No. Estamos en un mundo que todo es de Dios. Sin embargo, hay códigos en esta tierra que tiene que ver con un mundo caído. Tiene que ver con la operación, ¿verdad?, de la maldad en esta tierra. Y una cosa, el libre albedrío. El libre albedrío es el que Dios le da la capacidad a los seres humanos de elegir si les sirven o no les sirven, si hacen lo bueno o hacen lo malo. Y en ese libre albedrío, ¿verdad?, esto le da a Dios una autonomía al hombre en ese sentido. Porque me decía una persona, mi esposo me dejó y entonces yo quiero que regrese. ¿Por qué Dios no lo hace regresar? Bueno, porque Él no quiere, pero Dios lo puede hacer y obligar. A ver, le dije, es que hay una cosa, Dios ya le habló a él que tiene que volver a su casa. Claro. Pero él no quiere, es decir, él dice, yo decido no hacer las cosas de Dios. Y dice esto, ¿y Dios por qué no lo obliga? Porque Dios no es Satanás, que agarra a la gente como un robot y lo hace un títere, un muñeco. No, Dios dice, este es mi voluntad, que tú regreses a casa con tu esposa. Pero si ese varón dice, dije que no, dice esto, ¿y por qué no lo obliga? Porque Dios respeta el libre albedrío. Y mira, Servando, en este punto, hablando de la forma y la soberanía que Dios trabaja, hay mucha confusión en mucha gente, en donde en muchas cosas que suceden en la tierra culpan a Dios y dicen, ¿y por qué Dios no hace esto? ¿Y por qué Dios no hace el otro? Porque aquí entra eso, el libre albedrío, el respeto de la libre voluntad del hombre y el asunto de que Dios invita al hombre a obedecerle. Si no lo quiere hacer, es también su libertad, así como es también la libertad de amar a Dios o no amarlos, así de sencillo. Pero está diciendo aquí, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. En un mundo donde antes era que tenían muchas creencias, ¿verdad?, y tenían muchos dioses, aquí David está enfatizando que solamente hay un Dios y que de Él hizo todas las cosas y que de Él son todas las cosas. Porque cuando Dios hizo la tierra y la creó, puso al hombre para que la gobernara y para que tuviera autoridad, y lo hizo a su imagen y semejanza para que la gobernara. Entonces la tierra la hizo para que la habitara el hombre. Pero ¿de quién es la tierra? La tierra es de Dios. Y los que habitan la tierra también son de Él. Así es. Entonces, aunque Él les dio una soberanía y les dio una libertad y les dio un libre albedrío, la tierra es de Dios. ¿Por qué? Porque Él la hizo. Y los habitantes, los hombres, también son de Dios. Entonces, todo es de Dios. Aunque puso al hombre para que la gobernara, no quiere decir que la tierra es del hombre. La tierra es de Dios. Dios puso una administración para que el hombre la administrara, para que el hombre se enseñoreara sobre la creación. ¿Por qué? Porque para eso estaba hecha. Pero la tierra es de Dios, el mundo y los que en él habitan. ¿Por qué? Porque Él la fundó sobre las mares y Él la hizo con su sabiduría y en su conocimiento. La estableció sobre los ríos. En su omnisciencia y en su omnipresencia. Así es. Y esto es hermoso saber, Servando, y hablarlo, de que Dios es el que tiene el control de todas las cosas y Él obviamente es el dueño de todo lo existente. Y vamos leyendo, Servando, porque aquí recordemos, como decías tú, lleva David de la casa de Obed-edom a Jerusalén el arca. Había durado 3 meses ahí en casa de Obed-edom. Hoy es 3 meses, pero si Dios lo había bendecido porque estaba ahí el arca. Es muy difícil valorar si eres bendecido en 2 o 3 meses, ¿no? Pero ahí se notó
que había una bendición. Todo prosperó así rápido y eficazmente en la casa de Obed-edom en un periodo de tiempo súper corto, porque 3 meses no es nada. No es nada. Sin embargo, mire, vamos leyendo. Yo quiero que usted vea, creo que está el pasaje, Primera de Crónicas 13:14. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y dice: y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom, geteo, esto está en el primer libro de las Crónicas, capítulo 13, y dice en el versículo 14: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Fíjate, Servando, en esos 3 meses dice que Dios bendijo grandemente a Obed-edom en ese tiempo en que hay que hacer un énfasis en una cosa aquí. Sí. Obed-edom no era israelita. De entrada, ¿verdad? No era judío. No era del pueblo elegido de Dios. Era de un pueblo extranjero que había llegado y se había adaptado y se había acomodado allí. Geteo, los geteos eran de la tierra de Canaán cuando fueron invadidos por los israelitas que se apoderaron. Los geteos engañaron al pueblo de Israel, porque estaban exterminando a todos los que vivían ahí, a los cananitas, porque hubo una orden de que limpiaran entonces ellos se hicieron pasar por extranjeros que estaban iguales que ellos. Entonces se pusieron ropas sucias y agarraron pan sucio y llegaron y dijeron: somos iguales que ustedes, acabamos de llegar. Y nada, ese engaño les valió y permitieron que vivieran allí los geteos en la tierra de Israel. Así que no tenían, eran como invitados por engaño a vivir ahí en esa tierra. Entonces Josué les permitió vivir allí a esa tribu de los geteos, y los geteos se adaptaron a la fe de los israelitas y a creer en Jehová, el único Dios verdadero. Entonces ellos eran temerosos, por así decirlo, temerosos de Dios, y se habían adaptado, pero no eran de sangre, no eran de la familia, no eran de la promesa, pero sin embargo tenían temor de Dios. ¿Cómo es que la presencia de Dios, aún de ser extranjeros, trajo una bendición? Porque cuando estuvo el arca de Dios con los filisteos no eran pueblo de Dios y se llenaron de plaga. Pero el geteo, que tampoco era de la familia de Dios, se llenó de bendición. ¿Por qué? Porque los filisteos tenían el arca de Dios para demostrar como un trofeo de guerra, y la pusieron donde estaba el Dios de ellos, o Crano, algo así que se llamaba, que tenía forma de pescado. Era como un sireno, tenía cuerpo de hombre y cola de pescado, como la canción, ¿verdad? De Rigo, no sé qué. Entonces, oye, pero esa canción le habla a la suegra, ¿verdad? Algo así. Qué fea canción, qué sí. fea canción. Pues cuando pusieron el arca del pacto en donde estaba el dios aquel, amaneció el dios destrozado en el suelo. Claro. Entonces los filisteos tenían, aunque eran extranjeros, no tenían el arca con una veneración y una honra, sino como un trofeo de guerra. Y Obed-edom llevó el arca en honra y la puso dentro de su casa para protegerla. Y entonces aquí la enseñanza es que no importa quién eres, aunque no tengas la promesa, si la presencia de Dios está contigo y tú honras la presencia de Dios, tú honras la gloria de Dios para tu vida, aunque no seas de la promesa, aunque no vaya a ti dirigida, si a ti te toca y tú la honras, vas a ser bendecido. Deja tú, papi, tú que eres tan hermoso, pero ahí te va lo que yo estoy pensando. Fíjate, mencionas este punto. Para los filisteos el arca fue una maldición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no la tratan con honra, sino que el arca la está mirando como un trofeo de guerra, como algo que, miren, nosotros vencimos, ¿no? Y la falta de respeto que incluso lo ponen junto a ese Dios que ellos veneraban. Sin embargo, Obed-edom tiene el arca con honra.
Esto es importante, Servando, porque, bueno, por un lado, las cosas de Dios o lo que es santo, podemos extraer la bendición o extraer la maldición. Claro. Y aquí es algo importante, y yo creo que usted debe de saberlo. Lo que tú honras, lo jalas para tu vida. Lo que tú honras, te lo llevas para ti. Claro. Y eso es aquí importante, porque Obed-Edom tuvo 3 meses el arca y honró el arca. Él obviamente al haber tratado de una manera correcta, porque en 3 meses dice que Dios lo bendijo en todas las áreas. Se ha de haber sentido la bendición. Mira, papá, cuando tú honras un hombre de Dios, tú extraes para ti su manto, sus dones, todo lo que ese hombre o esa mujer tiene. Y esto es importante, Servando, porque en este tiempo donde hay tanta falta de respeto en todas las áreas, ves los alumnos gritándole al maestro, ves a los hijos demandando a los padres porque les corrigen. Miras en este tiempo que en una mesa, en cualquier reunión, se puede en una sobremesa comerse a nuestros gobernantes, a nuestros dirigentes, donde no hay un respeto para ninguna autoridad. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero yo le quiero decir a usted, cuando usted honra a sus pastores, honra a sus padres, honra a toda persona que está en eminencia y que usted le sirve, usted está atrayendo hacia a usted la bendición que esa persona porta. Claro. En todas las áreas, papi, ¿verdad? En todas las áreas. Ahorita vamos a ver un poquito más. ¿Por qué Obed-Edom extrajo la bendición? Porque honró. Es que aquí hay eso es algo fuerte. Algo que yo leí muy importante. Dice, donde estaba el arca del pacto, había bendición o maldición. Exacto. Bendición o juicio. La palabra correcta era bendición o juicio. Porque donde está la presencia de Dios, siempre donde está la presencia de Dios, trae 2 cosas. O trae bendición o trae juicio. ¿Qué es lo que va a traer? Bendición si hay honra, si hay cuidado. Pero si hay deshonra y si hay descuido, trae juicio. ¿Qué le pasó a los hijos de Elí? Tenían la presencia de Dios, tenían el arca, pero no la honraron, no tuvieron un cuidado y vino juicio. Se la llevaron los filisteos como llevaban el arca como un trofeo de guerra y vino juicio. Pero Obed-Edom la recibió con honra, aunque no era levita, aunque él no tenía que tenerla, porque él no debía de tenerla, pero le cayó. Llegó a su casa y él la recibió y la honró y tuvo inmediatamente, en 3 meses, mucha bendición. Entonces debemos de saber que cuando viene la presencia de Dios, cuando viene el Espíritu Santo, nosotros si lo honramos, si lo cuidamos, va a ser para nosotros de mucha bendición. Pero si no la cuidamos, va a ser como en el caso de Saúl, que recibió, como el caso de Sansón, que recibieron la presencia de Dios, la unción del Espíritu Santo, pero ¿qué fue? No lo cuidaron, no la sufrieron, no la supieron tratar con honra y vino juicio sobre ellos. Un juicio muy, porque Dios en su presencia se santifica. Claro. Y en esa santificación viene bendición o viene juicio. Fíjate, en esa área, sabes que yo conozco ministros que no les gusta mover mucho la presencia de Dios en sus iglesias. La razón que ellos dan es que la presencia de Dios trae juicio. Pero tú no debes de tener miedo si hay una actitud de honra, porque cuando lo honras, esa presencia lleva al pueblo a una dimensión más alta y de muchas cosas buenas. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Sacar la presencia de Dios de la casa porque me cae juicio? ¿O atraer la presencia de Dios, honrarla y esperar lo mejor? Claro, esa es una decisión que tú tomas, ¿verdad? Es una decisión que tú tomas. Pero yo prefiero, si yo estoy en la casa de Dios, yo quiero extraer lo mejor de Dios. Claro, hay que poner toda la disposición a que la presencia de Dios esté en plenitud y en bendición. Claro, entonces es importante, no, y aquí va lo otro, papá. Yo quiero hablarte un poquito en cuanto a llevar a una vida cristiana light. Yo he ido a predicar a varios lugares. Mira, Servando, yo me he encontrado que 2 cantos antes del servicio. El canto de alabanza, un poco de baile, saca, cha, y luego adoración así como para introducirme y se acabó.
Y bueno, el de la alabanza le hace para acá, le hace para allá, le hace para todos lados. Y tú te das cuenta que no hay nada que tiene que ver con honrar la presencia de Dios. Luego, pues el mensaje, ¿verdad? Y termina. ¿Qué pasa cuando no se aprecia una presencia de Dios o se hace algo bastante light? Como llega a ser hasta incluso entretenimiento, un calmaconciencias. ¿Qué pasa? No se lleva al pueblo a una bendición. ¿Por qué? Porque esa misma presencia no es multiplicada, no es extendida para beneficio de aquel que entra por esa puerta y está buscando la ayuda de Dios. Entonces nosotros podemos extraer de la presencia de Dios la mayor bendición, pero podemos, Servando, no extraer nada. Entonces cuando una iglesia entiende, y a usted que está mirando esta transmisión, que si se cantan 5 cantos, si se cantan 7 cantos, ¡ay, qué larga la alabanza! La alabanza es para Dios. Número 1, la alabanza es para Dios, ¿verdad? ¿Y para qué se da la alabanza? Para que vaya preparando al pueblo, ¿verdad? Para entrar en la presencia. ¿Para qué quiero la presencia? Para de su presencia extraer, ¿verdad? Dice que bajo su gloria nuestro espíritu es recreado. Para extraer de esa presencia la bendición hacia mi alma, mi cuerpo y mi espíritu. Cuando viene la palabra, mi alma está abierta a esa palabra. Y luego viene la ministración, que debe ser igual de poderosa. ¿Qué pasa? Está sucediendo lo mismo que Obed-Edom. Extraer lo mejor de la presencia de Dios. O simplemente tener un servicio de entretenimiento como algo que es light, en donde la gente entró y salió. Realmente a veces sale informada, porque eso sí, a veces salen informados, pero no impartidos, hermano. Entonces aquí lo vemos. ¿Por qué Obed-Edom extrajo de la presencia de Dios lo mejor? ¿Y por qué a los filisteos les trajo tumores? Como dices tú, por la honra, la apreciación de lo que es la santa convocatoria, como es un culto, un servicio, en donde venimos a adorar al Señor. Cuán bueno, dice el Salmo 33, cuán delicioso, cuán feliz, dice, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Allí envía bendición y vida eterna. Y mira, mira, Servando, y esto es importante. ¿Cómo se te hace el coro que hizo David? Impresionante. Impresionante. ¿Y por qué no duele tanto? Ay, que larga la alabanza. Hay 5 cantos. No, avíseme cuando se acabe la alabanza para llegar. Así. ¿A qué llega? A informarse. Si la alabanza y la adoración es para que su espíritu, ¿verdad?, reciba de Dios. Es tan importante como la palabra. Bueno, yo te pregunto, ve el coro que hizo David. No, impresionante. Unos cantaban acá, otros proclamaban acá. Servando, ve la excelencia para adorar a ese Dios vivo. Y así deben ser los ministerios de alabanza. En sabiduría y guianza del Espíritu Santo. A ese nivel. Los servicios no son para entretener a nadie. No son cantantes, Servando. Los que ministran en la alabanza no son cantantes. Son ministros. No son artistas. Son gente de Dios, salmistas, que le cantan primeramente a un Dios vivo. Y esto es importante, Servando, porque nosotros como iglesia debemos de marcar una pauta. Claro. O caminamos en lo light y entretenemos gente e informamos gente, o entramos a este nivel. Claro. Mira, Servando, tú y yo abrimos iglesia para entretener gente. No. Tú eres un médico ginecólogo. ¿Te gusta entretener gente? No. Pues yo tampoco, papi. Yo tengo mucho que hacer. No, hay un compromiso. Teníamos ya una vida hecha antes de que Dios nos llamara. Claro. Y yo no voy a contestar un llamado si no le voy a hacer todo lo que Dios me pida. Exacto. ¿Verdad que estás dispuesto a decir, yo voy a hacer todo lo que Dios me pide? Totalmente, a dar Totalmente. mi vida. Va mi vida por ello. Va mi vida y por la mía también. Y mi familia, mis hijos y mis generaciones. Todos. Bueno, papi, ve este hombre, ve David. Ve el coro que hay. Ve la forma en que proclaman para traer la presencia de Dios. No debe de haber menos que esto, papá. Ay, la pastora, como es exagerada. No. Esto es lo correcto. Claro. Entonces, Servando,
cómo Dios nos está hablando en este tiempo en que comenzamos a ser entretenedores, informativos solamente, y no estamos llevando a la gente a encontrarse con ese Dios. Por eso el Señor en esta contingencia, en este tiempo tan pesado, es parte de lo que Dios me ha hablado a mí. No te levanté para entretener a nadie, no te levanté para nada de eso. Te levanté para que seas un portavoz de mi palabra. Y le dije, está bien, Señor. ¿Cómo nos ha tratado Dios en este tiempo, papi? A mí sí, y yo sé que a ti también. Y yo le quiero informar esto, amado. Yo sé que usted está mirando esta transmisión de estos salmos. Vayámonos al Salmo 24. Mire qué lindo. Mire la expectativa de Dios, la demanda de Dios. Mire cómo nos está llevando y nos está diciendo, ¿dónde está un hombre como David? Que tenía el corazón de Dios, ¿no, papi? Claro. ¿Verdad? Nuestros ministros de alabanza tienen que ser gente de ayuno y de oración. Nuestros ministros de alabanza no son artistas ni cantantes. Nada de eso. Ellos tienen la obligación de llevar al pueblo a la presencia de Dios. Pero te voy a hacer te voy a decir algo y una pregunta. ¿A dónde me va a llevar un ministro de alabanza o un muchacho que canta muy bonito a un lugar donde no he estado? No te va a llevar a ningún lado. Exacto, tú no puedes, y yo se lo digo a usted, no solamente el ministro, sino también el predicador. Nunca un predicador, nunca un ministro de alabanza te va a llevar a un lugar donde él no ha estado. ¿A dónde te va a introducir un ministro o una persona que canta? ¿A dónde te va a introducir? Pues a lo almático, si no es una persona de ayuno, de oración y de entrega. ¿A dónde pretende llevar esa persona? A un lugar donde no ha estado y a algo que no conoce. El ministro solamente te va a llevar a las experiencias que tenga personales. Nada más. No hay capacidad de llevarte más allá de donde él ha estado. Por eso, observando, somos tan procesados. Para que dicen, no. Yo no quiero habladores, yo no quiero teatreros, no quiero entretenedores. Lo que vas a hablar, lo vas a hablar de bien y bien. Por eso somos procesados. Claro. Los portavoces somos procesados. No llevamos un mensaje, somos el mensaje. Entramos en la disciplina de Dios. Claro, en la enseñanza de Dios. Claro. Y le digo a usted, entre a esta dimensión, entre a un nuevo nivel. Creo que los procesos que Dios ha llevado a la tierra son para precisamente captar esta dimensión, ¿verdad, papi? Poder tener un escrutinio de nuestra forma de conducirnos. En el caso tuyo y mío, no solamente es nuestra vida, sino lo que Dios ha puesto en nuestra espalda, que es ¿a dónde estás llevando a mi gente? ¿A dónde estás llevando a mi pueblo? Las familias que te están congregándose contigo, te voy a pedir cuentas. ¿A dónde los estás llevando? Ay, Servando, qué tremendo. Claro. Ay, Dios mío. Dios nos ayude. ¿Verdad? Dios nos ayude. Sí, mira, mi esposo se queda sin hablar porque lo estás pensando, ¿verdad? Sí, Dios claro, porque nos va a pedir cuentas. Por eso tenemos que ser más entregados al Señor. Y aquí este Salmo 24, lo que acabas de decir, dije, ay, Señor, nos desafía. Y bueno, vamos a seguir, papi. La saliva sí se nos hizo bolita, ¿verdad? Pero mire lo que dice el Señor. ¿Quién subirá? El versículo 3, papi. Sí. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Pregunta. ¿Y quién estará en su monte, en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Cuántas cosas está hablando aquí, Servando? ¿Verdad? Está diciendo el limpio de manos, 1. El puro de corazón, 2. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, 3. El que no ha jurado con engaño, 4. Pues nomás con estas 4 ya es. Ya dice Señor. Ya dice, aquí ya no hay nadie. O sea, ya aquí está hablando solamente de alguien que haya hecho esto. Alguien que dice que tuvo sus manos limpias. Alguien que solamente tuvo su corazón puro. Alguien que nunca elevó su alma a cosas vanas. Y alguien que no juró con engaño. Solamente hay uno. Así que es nuestro Señor Jesucristo. Así es. Por eso dice, ¿quién subirá al monte santo y quién estará en su lugar santo? Entonces aquí dice quién, que es nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 5 dice, Él recibirá la bendición de Jehová y justicia
del Dios de su salvación. Entonces, nosotros recibimos la justicia y la bendición por medio de Jesucristo, porque ahorita lo vamos a comprender en los siguientes versículos, ¿verdad? Porque, bueno, déjame lo digo, dice, tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. O sea, dice, como es, me estoy adelantando un poquito ahí, disculpa, pero yo creo que tiene que ser toda la idea. Adelante. Aquí está hablando de las virtudes de nuestro Señor Jesucristo y dice muy específicamente que es en su justicia, por medio de la justicia de aquel que hizo todo esto, en las que van a ser llevado y el que va a poder estar ante la presencia de Dios, el que va a subir al monte santo, porque nosotros sabemos que Jesucristo está a la diestra del Padre, solamente Él, y por sus virtudes propias, porque nosotros gozamos de la virtud, pero dice, tal es la generación. Entonces está hablando de un género. ¿Qué es género? Por ejemplo, si yo me pongo un traje azul, el saco es azul y el pantalón tiene que ser del mismo género, parecido o igual, ¿verdad? Entonces generación está hablando de alguien que tiene ese parecido. O ese ADN. Entonces dice, ¿quién es el que tiene el ADN del que pudo subir al monte de Dios? Porque nosotros debemos de saber que David tenía un don, una unción triple. Él era rey, pero era más parecido a Jesús porque también tenía una unción profética y una unción sacerdotal. Y él estaba profetizando, porque este es un salmo mesiánico, es un salmo que está definiendo a nuestro Señor Jesucristo, pero también está definiéndonos a nosotros, dice, porque esta es la generación de los que lo buscan. Aquí lo menciona, tal es, en el versículo 6, la generación de los que le buscan. ¿A quién están buscando? Al que pueda subir al monte, al que pueda llegar a ver el rostro de Dios, dice, de los que buscan tu rostro. Y cuando dice tu rostro es la palabra peniel. Peniel es la palabra que significa rostro, cara a cara o rostro de Dios. Dice, oh Dios de Jacob. Aquí la traducción correcta es como lo buscó Jacob. Entonces, la generación de los que van a subir al monte santo, los que van a ser como Jesucristo, son los que buscan a Dios tal como lo buscó Jacob. Porque Jacob no era perfecto. Y aquí le ponen, no lo dice, oh Dios de Israel. Aquí dice, oh Dios de Jacob. O sea, Jacob significa tramposo. Jacob ya lo habíamos visto en un salmo pasado, porque siempre cuando habla de alguien que busca a Dios se pone el nombre de Jacob, pero aquí es más específico, porque aquí dice, dice, de los que buscan tu rostro es Peniel, tal como lo buscó Jacob. Jacob es el tramposo, el que Dios le cambió el nombre. O sea, la generación de los que van a llegar al Monte Santo es la generación de los que buscan la presencia de Dios a brazo partido, claro, luchando y buscando un encuentro con Dios y peleando por la bendición y peleando por la herencia, aunque sea injustamente, aunque sea sin merecerlo, aunque sea sin que les toque a ellos, porque a Jacob no le tocaba la herencia, a Jacob no estaba señalado, era su hermano sexto, pero se robó la herencia y peleó por la bendición. Esa es la generación de los que buscan el rostro de Dios. ¿Quiénes? Los que buscan y pelean por la herencia y los que pelean y luchan con Dios para recibir la bendición de Dios. Claro, fíjate precisamente hoy en el devocional cómo es el Señor. A mí me dirigía el Señor a hablar exactamente de Génesis 32, versículo 24, exactamente cuando Jacob, ¿verdad?, tiene el encuentro con el ángel, ¿verdad? Que el ángel siempre es Cristo antes de la encarnación. Cuando dice el ángel de Dios en el Antiguo Testamento, o el varón que llegó de parte de Dios, es Cristo antes de la encarnación. Y bueno, dice que llegó un varón, ¿verdad? Dice que Jacob comenzó a luchar con él y le dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. Y bueno, cuando yo leí este pasaje, lo primero que uno piensa es, ¿cómo puede un ser humano, ¿verdad?, limitado, una humanidad, luchar con Dios? Y dice que luchó Dios hasta el amanecer, dice la palabra del Señor, que fue hasta el amanecer.
Porque pensamos eso, nos estaban manoteando, ¿no? Empujando, manoteando, ¿verdad? Pero Oseas, ¿verdad? Oseas precisamente en el capítulo 12, versículo 4, menciona un punto importante. Dice que Jacob luchó con Dios y dice que lloraba y clamaba. Y dice que ahí en Peniel se encontró con Dios y Dios lo bendijo ahí. Pero dice que lloraba, clamaba y gemía. O sea, nos está diciendo, entonces la lucha era en un clamor, en un llanto, porque le dice el ángel, déjame ya está amaneciendo. Y le dijo, ya te dije que no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Y bueno, obviamente es una lucha de agarrarte, clamar, llorar. Ya te dije, hoy vas a cambiar mi vida, hoy vas a hacer algo nuevo, ¿verdad? Y claro, en esa experiencia le cambia el nombre de Jacob a Israel, porque toda persona que tiene un encuentro real con Cristo no puede ser el mismo. No hay nadie que se haya encontrado con Dios y siga siendo el mismo. Y hay varios ejemplos, desde el profeta Isaías en el capítulo 6, que fue mudado en otro profeta. Desde Jacob aquí en Peniel, porque ahí le puso Peniel, vi cara a cara a Dios y dice, y fue librada mi alma, porque fue libre, de algo fue libre obviamente. Y dice aquí que Dios le cambió el nombre. Toda persona, todos los personajes de la Biblia que se encontraron con la gloria de Dios, otro más, el mismo Saulo, le salió Cristo al encuentro y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Bueno, ahí cayó. Ahí tiene un cambio radical Saulo, porque no hay nadie que pueda encontrarse con el Dios vivo y siga siendo el mismo. Y lo lindo de esto, dice lo que tú mencionabas, Servando, aquí en el Salmo 24, fíjate lo que dice aquí, y recibirá bendición de Jehová y justicia de salvación. Está diciendo, y recibirá bendición de Jehová, el versículo 5 del capítulo 24 del Salmo. Sí, él recibirá bendición. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal, o sea, está relacionando el versículo anterior. Está todo ligado. Está diciendo, pues así es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Está diciendo, estos son como aquellos que se aferran a Dios con llanto, con súplica, con clamor, con desesperación. Pues Servando, porque Dios solo viene a los desesperados. No viene a los apáticos, no viene a los saciados, viene a los hambrientos, a los sedientos, no solo, y a los desesperados. Sí. ¿Tú crees que Jacob estaba desesperado? Sí, totalmente. Es más, son los que alcanzan la meta, son los que son victoriosos. ¿Quiénes? Los que son de la generación de Jacob, o sea, los que se parecen a Jacob, los que buscan la herencia, los que luchan con Dios, los que claman, los que ruegan, los que pelean, los que se mueven, los que actúan, los que ponen toda su vida en todo su empeño en el asunto, y para ellos es una prioridad. No es una prioridad encontrar satisfacción en las cosas naturales. Su prioridad, como su hermano Esaú, que dice Pablo que era carnal y que vendió su primogenitura por una sopa de lentejas, sino que él puso toda su vida, y en su entendimiento, en la luz que él tuvo, se puso a luchar con Dios. Claro. Se puso a pelear, incluso él hacía negocios con Dios. Dice, mira, si tú me bendices y si tú me haces prosperar, yo te doy el diezmo. O sea, en lugar de dar el diezmo primero como debe ser y luego ya esperar la bendición de Dios, él negociaba, decía, bueno, si tú me ayudas, si tú me prosperas, yo te voy a dar el diezmo. O sea, era un tranza, o sea, era alguien que en su luz, en lo que él entendía, él puso todo lo que él tuvo en su corazón para relacionarse con Dios. E incluso llegó a engañar a su papá. A todos se engañó. A todos se engañó, nomás que le salió un suegro que peor que él, ¿no? Pero bueno, que lo hizo trabajar 14 años por su hija. Entonces, ¿qué estamos aquí hablando? De la actitud del corazón hacia Dios. Eso es lo que Dios ve. Dios ve el corazón, el deseo. Y cuando dice que Él ve tu corazón, Él se va a mostrar y Él se va a presentar para que Él tenga el camino. ¿Y cuál es el camino? Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad
y la vida. Y aquí nos está mostrando a Jesucristo. ¿Quién es el que llegó al Monte Santo? El limpio de corazón, el que no estuvo con su mente en cosas vanas. Está hablando del camino que es nuestro Señor Jesucristo, y que por medio de esa justicia van a ser la generación que va a encontrar ese camino. ¿Quién va a ser? Tal es la generación de los que le buscan, los que buscaron a Dios como lo buscó Jacob. Y fíjate, me llama la atención, dice aquí, como lo buscó Jacob, y menciona el Jacob, el tranza. ¿Por qué no dice como lo buscó Israel? Porque ya no era el mismo. Exactamente, porque él está elogiando al hombre, el engañador, al trácala, al mentiroso, y está diciendo, este hombre decidió no ser más esa persona. Él se paró en el camino y dijo, basta ya. Mi hermano, y bueno, también hay otro punto importante aquí, porque ahí en Génesis capítulo 32 menciona, ¿verdad?, que Jacob hace un alto en el camino. Ya se había reconciliado con Esaú, ya había tenido, en ese mismo capítulo 32, al inicio, dice cómo se reconcilió con su hermano, y enseguida tiene el encuentro con el varón de Dios. Porque ¿sabes qué, Servando? Como tú lo has mencionado, queremos tener una relación buena vertical, hay que tenerla horizontal. También. El peniel de Jacob lo tuvo solamente hasta que se reconcilió con Esaú. Porque aunque Esaú no apreció la primogenitura, no por eso se justifica Jacob de haber engañado y haber mentido. Primero se reconcilió con su hermano y luego tuvo el encuentro con Dios. Y esto es importante, porque queremos tener un cielo abierto, Servando, golpeando, hablando de los demás, y queremos que la gloria nos caiga. Y eso es importante. Primero te reconcilias con tu hermano y luego hablamos tú y yo. Y eso es importante, ¿verdad? Eso es importante. Así cuando dice, tal es la generación de los que le buscan, como la generación de Jacob. Así es. Y ahí ya vienen los versículos que hablamos al principio, del 7 al 10. Dice, alzad. Entonces ya llevan el arca, pero ¿cómo le dieron antes los que buscaban llevar la presencia de Dios en sus hombros? Los que trataban de intentar de llevar la presencia de Dios por medio de las fuerzas, como lo quisieron hacer al principio. Ellos se tropezaron y vieron que era en la manera de Dios, pero lo que Dios le concedió a David es que, aunque torpemente y aunque en forma incorrecta, Dios le permitió, siempre que sí, a David meter el arca hasta su casa. Fue la intención, el propósito de su corazón. Y aunque tropezó con eso, Dios le enseñó cuál era el camino, y cuando ya le mostró el camino, entonces sí, ahí va la presencia de Dios y ahí va el arca. Quiero comentar algo, Servando, los versículos, cuando 4 cosas que menciona aquí. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su monte santo? Versículo 4, 4 cosas: el limpio de manos, puro de corazón, en que no ha elevado su alma a cosas vanas y jurado con engaño. Hablabas de que solamente Cristo, ¿verdad? Sin embargo, vamos a aplicarlo ahorita para que este salmo pueda tener algo práctico para mí, ¿verdad? Para las personas que nos ven. Claro. ¿Quién es en este momento una persona limpia de manos? Y yo quiero que vea usted Hechos 20, versículo 26, porque hay un evento especial donde Pablo, ¿verdad?, va y exhorta, ahí en el capítulo 20, y exhorta, ¿es Filipenses? Bueno, va y exhorta a alguien. Y le dice en el versículo 26 y 27, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he reunido a anunciarlos todo el consejo de Dios. Ahorita mi esposo va a decirme exactamente a quién le hablaba, pero yo quiero que vea ese versículo. Y Pablo está diciendo, he aquí, yo estoy limpio de manos, porque yo he hablado lo que tengo que hablar, y yo les he dado el consejo de Dios, y yo estoy limpio de manos. ¿Por qué usa el término limpio de manos? Que es el término que habla aquí exactamente en este salmo. Porque, amados, en este tiempo ser limpio de manos es
que el Señor a mí no me culpe de un familiar que se pierde cuando yo tengo tanto tiempo cerca de ese familiar para predicarle el evangelio. Amados, esto es algo importante, porque algún día, y el Señor lo habla varias veces, que nos va a pedir cuenta. Dice la palabra: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Cuántos hijos de Dios no predican la palabra? Ezequiel nos habla también: dile al impío que se convierta, dile a la persona que camina en el pecado que se vuelva a mí. Y el cristiano, el creyente, muchas veces cierra su boca, mirando que otras personas se van por el abismo. ¿Por qué? Porque el predicar la palabra me compromete, porque el hablar y decir que soy creyente me compromete, porque soy puesto bajo una lupa, soy cuestionado, se me pide cuentas a mí. Entonces, a veces el cristiano, por no tener compromiso o que se le demande una conducta, mejor se queda callado. Pero aquí en este versículo de Hechos dijo Pablo: he aquí yo estoy limpio de manos, porque yo he dado todo el consejo de Dios. Aquí se está despidiendo. Ajá. Dice en el versículo 25: ahora aquí yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes predicado el reino de Dios, verá más mi rostro. Se está despidiendo para siempre. ¿De quién? De la iglesia de Éfeso. En la iglesia de Éfeso fue la iglesia que más tiempo estuvo Pablo en una iglesia, que fue 3 años. 3 años estuvo predicando, le llevó la palabra de Dios a todos, a todo el que conoció, a todo el que estuvo enfrente y a toda la ciudad. La ciudad se transformó. Entonces le dice: porque no he reunido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, hoy protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. O sea, Dios no me va a demandar que no lleve el santo consejo de Dios, la santa palabra de salvación. ¿Por qué? Porque estuve 3 años aquí y he llevado la predicación, pero ahora me estoy despidiendo y ya no van a volver a ver jamás mi rostro. Claro. Entonces, una aplicación en cuanto a tener limpias nuestras manos es hablar a tiempo y a destiempo, claro. Instarlos a entrar al reino de los cielos, constantemente decir lo que se tiene que decir y no callarnos, porque Dios, ¿verdad?, pedirá cuentas acerca de eso. También dice la palabra del Señor que levantemos manos limpias, sin ira ni contienda. También está hablando de manos en cuanto a la importancia de ser pacificadores, ¿verdad? Y mira que es difícil, ¿verdad? Sobre todo cuando uno tiene a su cargo gente, ¿verdad? ¿Cómo poder ser tan pacificador, tan amoroso cuando tienes que corregir, ¿verdad? Claro. Cuando a veces tienes que exhortar. No es fácil, ¿verdad? Sí, eso se llama disciplina. La disciplina es parte de la formación del cristiano. Cuando hay un ejemplo de lo que es la disciplina en el lugar santo. En el lugar santo, la menora, que era la que traía la luz, dijo Dios que significa el lugar santo, significa el alma del hombre, y la menora es la presencia del Espíritu Santo. Dice: haz la menora, no la hagas con fundición, la vas a hacer de oro puro. O sea, todos los instrumentos, todos representan una parte del alma del corazón, pero el espíritu se debía forjar, el espíritu del hombre dentro del lugar santo se debía forjar no con fundición, sino de oro puro y a martillazos. O sea que la disciplina se forma a martillazos, a golpes. Entonces, si nosotros queremos ser parte del cuerpo de Cristo, debemos de saber, y eso lo menciona muy bien en Hebreos 12, que vamos a ser disciplinados. No debemos de ver la disciplina como un castigo, porque el que nos diga que estamos haciendo algo mal, no lo debemos de ver, o el que se nos suspenda de un cargo, o que se nos quite por un tiempo una función, no se debe de ver como algo, como un castigo, sino como una disciplina. La disciplina es necesaria para todas las cosas naturales. Es necesaria para tener una vida sana, es necesaria para aprender cualquier carrera. Por ejemplo, para ser médico se necesita una disciplina muy fuerte. Y no vamos a enojarnos porque tenemos que estudiar. Y no vamos a enojarnos porque nos regañen porque hicimos mal una receta. O no debemos de enojarnos si un maestro nos corrige. Claro. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra formación. Mas, sin embargo,
en las cosas espirituales no aceptamos ni la disciplina de Dios, ni la disciplina de un hermano mayor que nosotros, que nos lleve en conocimiento y que nos esté indicando algo que estamos haciendo mal, sino que nos sentimos y nos vamos y castigamos con nuestra ausencia a quien se atreva a decirnos algo. Y esto está totalmente mal, porque el espiritual, el hombre que es maduro espiritualmente, se forma su espíritu a martillazo puro, pero es una obra de Dios en oro. Si nosotros queremos tener una menora en nuestro corazón, se forma a martillazo puro. Por eso siempre había iglesias candelabro. En Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, todas las iglesias tenían un candelero que había sido formado con martillazo puro. Y dice, pero son las iglesias de Dios donde está llenas del Espíritu Santo. ¿Y cómo las trata Jesucristo? Les habla duro. El mensaje de las 9 iglesias de Asia Menor es un mensaje donde se está martillando, donde se les exige. Pero ¿qué es? ¿Porque Dios no las ama o es porque estaban portándose mal? No, se estaban formando, se estaban creciendo, estaban en éxito, estaban en plenitud, y se necesitaba una disciplina para salir adelante. Y ellos, los que más avanzaban, son los que más absorbieron y asimilaron la disciplina de Dios. Así es, porque obviamente hay formación, ¿verdad? Claro. Hay formación. Y bueno, el siguiente dice que el puro de corazón, ¿verdad? El puro de corazón. Y bueno, hay una palabra que habla en Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, ¿verdad? Está hablando obviamente de darle al Señor el corazón, ¿verdad? De darle a Él todo lo que él merece. Es el anhelo de David. El anhelo de David. En Isaías 51:10. Sí. Decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de ti. O sea, el corazón limpio es algo que se puede lograr solo Dios. Es algo que solamente Dios puede crear, porque nuestra herencia adámica nos trae un corazón sucio. Pero el que lo tengamos limpio es una obra de la gracia de Cristo. Por eso a David lo dice como anhelo. Dice, no le dice forma, enséñame, le dice crea. Es una bendición del nuevo pacto. Y os daré un corazón de carne y quitaré de vosotros el corazón de piedra. Entonces, la creación de un corazón limpio es una promesa del nuevo pacto que se logra por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y tiene mucho que ver, Servando, con enseñar a honrar a un padre, a un hijo. No nada más espiritualmente, sino biológicamente. Servando, el hijo debe honrar a su papá. Claro. El hijo debe tener cuidado con sus padres, honrarlos, ¿verdad? Amarlos, cuidarlos, ¿verdad? Sobre todo cuando se vuelven ancianos y que bueno, ya no son iguales, ¿verdad? Es importante saber que un corazón puro honra al padre, a sus padres. Y bueno, en este sentido también espiritual, enseñar a los hijos espirituales a honrarnos como padres y madres. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor, no hablarás mal de tu príncipe, no hables mal de aquellos que el Señor puso para enseñarte e instruirte. No hables mal de su casa, no hables mal de sus hijos. ¿Por qué? Porque tú lo vimos ahorita. Puede traerte bendición el honrar a tus padres, pero también te puede maldecir si hablas mal. ¿Estás de acuerdo? Claro. El punto de cuidar, no hablar mal de sus padres ministeriales en el sentido, papá, tú has visto, ¿verdad? Cuando hay gente malcriada, ¿verdad? O qué triste es saber que hay gente comiendo de tu alimento, de todo eso, y en las esquinas murmurando. ¿Qué se jalan y qué se llevan a su vida? Maldición. Dice la palabra, no hables mal de tu príncipe, no hables mal del recurso que Dios puso en tu vida para bendecirte, porque ese hombre de Dios y esa mujer de Dios tiene la llave de bendición a su vida.
Entonces eso es parte de ser puro de corazón. Y dice y también el que no ha elevado su corazón a cosas vanas. En este caso, la idolatría, Servando. Esas son cosas vanas. Y la vanidad de la vida también. Ajá, la idolatría. La idolatría. Todo lo que ocupa el lugar de Dios. El lugar de Dios es idolatría. Claro. Son cosas vanas. Hay muchas cosas que, por ejemplo, los artistas de cine es una cosa vana. Las modas es una cosa vana. El internet y la televisión anunciando ver cosas naturales. Claro. Exactamente. Entonces, una de las cosas vanas que más busca el hombre es la honra del hombre. Así es. El figurar delante de la gente. En lugar de buscar la honra de Dios, ser reconocido por las personas, el ser reconocido por Dios, ser popular, el ser popular en Dios, digamos, el buscar el ser importante para Dios. Ellos quieren figurar delante de la gente, que la gente los vea, que la gente los admire, que la gente les aplauda, que aunque de eso dependa el avergonzarse incluso de Dios. Claro. La cuarta característica es: no juró con engaño. Y obviamente está hablando de aquel que promete, ¿verdad? Lo que cumple lo promete, no dice mentira, lo que promete lo hace, ¿verdad? Y bueno, cerramos ahí, dice versículo 5: él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y bueno, oye, qué hermoso está este Salmo 24, qué fuerte, cuánta enseñanza estamos hablando, ¿verdad? De 10 versículos, ¿verdad? Y termina cerrando con esa proclamación que hablamos al inicio, ¿verdad? Las puertas somos nosotros, en este caso si lo aplicamos, nosotros somos puertas, claro, nosotros somos corazón. Puertas de bendición, somos puertas también para que entre la bendición a un lugar. Quiere llegar la bendición a la casa de Dios, una puerta es el ministro, una puerta es el ministro de alabanza, es una puerta por donde entra el Señor y bendice a las personas. Somos puertas, ¿verdad? Y bueno, por eso dice: alzaos, oh puertas, vuestras cabezas. ¿Las puertas tienen cabezas? Pues sí. Nosotros somos puertas. Claro. Ya no dice: alzaos, oh puertas, tú eres puerta, alza tu cabeza. Somos puertas, papá. Claro. Entonces, Dios nos usa como instrumento para bendecir el lugar donde estamos. ¿Estás de acuerdo? Pues bueno, Servando, qué lindo el Salmo 24. Usted ha mirado cuánta enseñanza podemos extraer de la palabra del Señor. Y bueno, hasta aquí llegamos, ¿cómo ves? Se me hace perfecto. Hasta aquí llegamos y terminamos el Salmo 24. Es un gusto estar en sus hogares a través de las transmisiones de Cristo Rey de Gloria. Así que nos despedimos y nos vemos en el siguiente programa, papá. Claro. Nos vemos en el siguiente Salmo, ¿verdad? Que será de mucha bendición para ustedes. Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Hasta luego.